Bienvenidos a Estrategas, porque la comunicación corporativa tiene mucho que contar. El podcast donde exploramos el poder estratégico de la comunicación corporativa. Mi nombre es Gabriela Alcíbar, soy estudiante de la carrera de Comunicación Corporativa de la UDLA Ecuador. Y el día de hoy tenemos el gusto de entrevistar a Rafael Intriago, quien es coach ontológico, speaker internacional y director de Legendarios Quito. Es reconocido por su trabajo en el desarrollo de líderes y equipos de alto rendimiento. Con él hablaremos cómo el comunicador corporativo cumple un rol fundamental, sobre todo en la construcción, posicionamiento y coherencia de la imagen pública de un líder. Y por qué este proceso es directamente importante e impacta en la credibilidad, influencia y la conexión sobre todo de las audiencias. Acompáñanos en esta conversación que tiene mucho que contar. Rafael, cuéntame brevemente sobre tu trayectoria profesional y cómo has trabajado en el desarrollo de la imagen y el liderazgo en los distintos proyectos que has liderado. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerte por la invitación. Estoy feliz de estar aquí en la UDLA. Comentaba hace un rato que para mí la UDLA me genera un cariño especial porque fue parte de mi formación profesional y en función de eso quiero decirte que mi formación empezó desde el marketing y las ventas. Y en ese desarrollo de este marketing y ventas fui entendiendo algo muy importante, que puedes tener una estrategia clara para poder desarrollar una comunicación, pero sin embargo, si el liderazgo no conecta con esa estrategia, es difícil que pueda conectar. Y es ahí donde yo junto tres herramientas importantes. El coaching, para poder entender el comportamiento humano, tiene que ver también herramientas como la PNL o Lego Zero Play, que es una de las herramientas que usamos, y el marketing y ventas para poder comunicar correctamente aquellas estrategias que nosotros buscamos. Entonces creo que esa es como una de las herramientas que buscamos para poder desarrollar e impactar desde el liderazgo. Me encanta, Rafael. Bueno, ahora tomando en cuenta tus palabras, quisiera que me cuentes desde tu experiencia qué importancia crees que tiene la imagen pública en la construcción de un líder y sobre todo para que se muestre súper confiable. Una de las cosas que es importante es que este líder es la cara visible de esta organización o de organización, es la cara visible. Sin embargo, este es el primer filtro que genera confianza. Es importante entender que si bien es cierto, esto es como ese filtro que nos va a permitir generar confianza en función de nuestra organización, no lo es todo. Hay que profundizar muchas cosas. Y aquí viene algo muy importante, entender la coherencia en la que comunicamos, tiene que ver el carácter que comunicamos y obviamente una comunicación que apoya todo lo anterior que yo les comunico. Una de las cosas que es importante es esta imagen corporativa debe construirse desde una base coherente y que tenga bases sólidas para poder reflejar, obviamente, lo que queremos transmitir. Perfecto, Rafael. Cuéntame, tomando en cuenta igual tus palabras, ¿cuál crees que es el rol fundamental de un comunicador corporativo justamente en el diseño de la proyección de esta imagen? Una de las cosas que es importante desde el comunicador es primero entender la voz del líder, es conocerlo. Es generar impacto a través de ese conocimiento, es profundizar en cuál es la historia del líder, cuál es el conocimiento, cuáles son aquellas batallas, incluso aquellas heridas. ¿Por qué es importante eso? Porque al final del día lo que vas a comunicar va a generar un impacto, va a conectar con las personas. Y si el comunicador no puede generar la voz con la cual se debe comunicar, difícilmente vamos a conectar. Entonces yo creo que una de las cosas en el comunicador es importante conocer al líder y cómo va a generar esa imagen que genere coherencia, que genere un impacto, que genere una conexión entre la organización y obviamente el lugar donde queremos conectar, que puede ser nuestra audiencia. Rafael, tomando en cuenta que muchas veces somos humanos, tenemos heridas, ¿cómo tú crees que estas heridas nos ayudan a nosotros también un poco a fortalecer esta identidad de líder, sobre todo en el discurso, para consumir una marca más coherente, auténtica? ¿Crees que es necesario mostrar esas heridas o no? Acabas de decir una palabra clave que me encanta, que es la autenticidad. Yo creo que hoy por hoy la gente conecta con gente.
Generalmente hace muchos años queríamos tener a líderes acartonados que salgan a decir cosas que de pronto no conectaban con ellos mismos. Pero cuando tú eres auténtico, sin duda alguna vas a poder llegar a la audiencia que quieres. Ahora, en ese campo hay límites y hay que poder entender hasta qué parte desde el liderazgo puedo ser vulnerable y qué parte pues obviamente lo guardo como mi imagen privada, que es muy importante entender que son dos campos completamente distintos. Entonces cuando yo comienzo a trabajar esa autenticidad es cómo poder llegar para poder conectar. Yo creo que la gente conecta muchas veces porque me siento muy identificado. También el líder también es padre, también tiene actividades, también tiene desafíos. Entonces cuando pasa todo ese tipo de cosas, yo creo que generas una marca mucho más auténtica desde el liderazgo hacia las audiencias. De acuerdo, Rafael. ¿Cuál consideras que son las principales etapas que debe de atravesar un líder para consolidar sobre todo esta imagen sólida? Etapas, primero yo creo que es autoconocerse. Como líder tenemos que entender cuáles son nuestras fortalezas, cuáles podrían ser nuestras debilidades, y en ese contexto es poder construir. Entonces, primero es autoconocerse. Segundo, entender cuál es el propósito por el cual yo quiero desarrollar. Tercero es cómo lo voy a comunicar en ese autoconocimiento, es qué de mi parte o qué de este contexto que tengo quiero comunicarlo, ¿ok? Y luego obviamente es cómo a través de lo que sé vamos a generar un aprendizaje constante para poder ir llevando mensajes, comunicación y de esa manera pues transmitir lo que queremos impactar. Me encanta, Rafael. Me gustaría que me cuentes ahora qué elementos de la comunicación verbal y no verbal y digital influyen con más fuerza en el liderazgo. Mira, esa pregunta es muy importante porque como comunicadores debemos entender que todo lo que está pasando en este momento está comunicando. Todo comunica y en función de eso la imagen, por ejemplo, verbal es qué es lo que quiero, cómo tengo el orden de mis ideas para poderlas transmitir. Hay veces no es lo que digo, sino cómo lo digo. Y en función de eso, cómo esta comunicación puede generar desde un impacto verbal. La otra es la no verbal, es cómo yo a través de diferentes escenarios comunico tal vez lo que quiero transmitir a los demás. Hay muchos análisis acerca de cómo grandes líderes comunican al momento de saludar, al momento de generar un impacto, qué es lo que quieren comunicar. Y obviamente la tercera, la que hablabas digital, creo que es lo más importante. Hoy por hoy, la primera imagen es la digital. Muchos van primero a ver tu Instagram o tus redes sociales y qué es lo que estás comunicando a través de ellos. Entonces yo creo que esas tres características, verbal, no verbal y digital, tienen que mantener una coherencia en lo que quiero transmitir. Te cuento que mi líder favorito es Napoleon Hill y Henry Ford, entonces... Y también por aquí, bueno, no es líder, pero me encanta la comunicación no verbal de Marilyn Monroe. Entonces, cuéntame, ¿cuál es como tu líder favorito? Bueno, tengo varios. En cuanto a la comunicación no verbal, uno de ellos es el expresidente Barack Obama. Yo creo que cuando tú lo analizas, cómo está comunicando, cuál es su postura, qué es lo que quiere transmitir, me parece que es genial. Pero tengo varios líderes. Favorito, pues yo creo que una de mis referentes, sin duda alguna, de toda la historia es Jesús, cómo transmitía a través de sus palabras. Tenía un storytelling espectacular y a través de ese storytelling generaba conectar con todo tipo de personas y obviamente generaba la influencia para poder gestionar aquellas cosas que consideraba deberían impactar una cultura. Qué lindo, yo destaco full ese magnetismo y esa manera de Jesús de conectar con sus audiencias. Me encanta. Rafael, ahora, ¿cómo puede el comunicador ayudar a identificar y potenciar los valores, fortalezas y estilo propio de un líder? Una de las cosas importantes de un comunicador es profundizar a través de las preguntas. Cuando un comunicador profundiza a través de una pregunta, sin duda alguna vas a poder entrar en lugares donde te va a permitir conocer correctamente al líder y de esa manera crear una narrativa importante en lo que obviamente la organización quiere transmitir. Entonces yo creo que la herramienta importante en el comunicador
sin duda alguna debe ser profundizar en preguntas, en función de esas preguntas desarrollar una narrativa y crear obviamente una puesta en público, que es lo que a través de estas dos anteriores queremos transmitir. El poder del storytelling. Así es, sin duda alguna. Listo, Rafael. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los líderes al intentar construir esta imagen pública sin una asesoría estratégica? Mira, me encanta, ¿sabes por qué? Porque muchas veces como liderazgo, a veces queremos resolver ciertas cosas de manera sola. Y yo creo que cuando tú te unes con alguien, que obviamente un comunicador que pueda potencializar tu imagen, sin duda alguna el resultado es completamente distinto. Pero uno de los errores que puedes cometer es querer ser alguien que no eres. Entonces de pronto puedes tener referentes, como hablamos anteriormente, pero hay veces que en esos referentes, ¿cuál es mi ADN? ¿Cuál es mi esencia? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Entonces yo creo que uno de los errores más comunes es tratar de ser alguien que no eres. Y eso genera al final del día un cansancio, genera una persona, un líder acartonado que al final no conecta con su público. Tomando en cuenta que esto va a generar efectos negativos, cuéntame, ¿qué crees que puede ser lo más forzoso, sobre todo en esta imagen que ya se aleja de la verdad? ¿Qué puede generar esta imagen forzada? Yo creo que te podría nombrar tres cosas. Primero es un cansancio, una fatiga de ser alguien que no eres, ¿no? De estar todo el tiempo teniendo una postura que no eres. Te va a generar cansancio, te va a generar una fatiga. La segunda va a generar esa incongruencia entre lo que tú quieres ser y las personas que te quieren seguir, porque no eres lo que tú dices. Y la tercera, podríamos decir que puede generar una desconexión y también mucha gente que de pronto no quiere ser parte de tu organización, porque si hay alguien que no es coherente, difícilmente la gente quiere conectar con esas personas. No se sienten identificados. Sin duda alguna, no se sienten representados en función de lo que tú estás diciendo, no es lo mismo. Y hay muchos ejemplos de empresas que muchas veces por algún momento, y obviamente no vamos a profundizar en eso, el líder no era coherente con lo que decía. Y obviamente no generó lo que queremos transmitir. Como dirían vagamente en los libros, un líder como Hitler. Exacto. O sea, no es lo que quiero ser parte de. Rafael, desde tu experiencia, ¿puede una mala gestión afectar en imagen directamente en el desempeño profesional de un líder? Totalmente. Una mala gestión de la imagen, sin duda alguna, va a destruir esa imagen del liderazgo. Entonces yo creo que ahí también una de las características, primero es lo que te decía, es conocer correctamente el liderazgo, quién es, qué es lo que promueve, cuáles son sus valores, cuáles son sus fortalezas, con qué está de acuerdo, con qué no está de acuerdo. Cuando tenemos claridad en eso, vamos a transmitirla correctamente, pero al momento en que no conocemos, cuando el comunicador no conoce qué es lo que va a transmitir, sin duda alguna va a generar una imagen que no es, una imagen falsa. Y eso obviamente va a generar, y hemos visto varios casos en medios de personas que de pronto no profundizaron en la historia de alguien, contaron otra historia que no le correspondía a esa persona. Y generas desconfianza. Siempre, sin duda alguna. De acuerdo. Ahora, ¿cómo aportan metodológicamente la programación neurolingüística en el fortalecimiento del liderazgo en la imagen personal? Muchísimo. Mira, cuando nosotros trabajamos el tema de la programación neurolingüística es poder entender qué rol cumplo en cada uno de los escenarios y de esa manera cómo lo comunicamos correctamente. Entonces cumple un rol fascinante porque incluso yo he visto ejemplos de personas que a través de momentos en los que sentían desafíos y comenzamos a trabajar PNL, programación neurolingüística, vimos cómo esa gestión hizo que su comunicación mejore, que la forma de hablar, de comunicar, de transmitir sea mucho más clara y genere un impacto en el lugar donde está. Perfecto. Cuéntame ahora qué rol juegan las redes sociales y la marca personal digital en la construcción de la imagen pública de un líder. Mira, las redes sociales, como hablábamos hace un rato, es importante porque hoy donde primero te van a ir a ver es en las redes sociales. Hay tres cosas que creo que son importantes. Primero es el ser.
es qué es lo que quiero transmitir en esas redes sociales. Es la autenticidad de ser yo, ser. Luego es el decir, o sea, qué estoy comunicando, qué comunica cada una de mis fotos, qué comunica lo que quiero transmitir en cada uno de los posts, reels y demás elementos que puedes transmitir. Y el tercero es el hacer. El hacer es la conjunción de las anteriores, entre el ser y el hacer. Entonces, entre el ser y el decir, perdón. Y el hacer me va a permitir tener coherencia entre las anteriores. Y de esa manera, pues obviamente voy a tener unas redes sociales que realmente puedan transmitir. En las redes sociales, obviamente, vamos a trabajar muchas cosas de qué es lo que quiero transmitir, pero hay una parte que es mi historia. La gente también quiere conectar con quién es el ser humano que está detrás de una organización. Entonces yo creo que eso también ayuda muchísimo para poder comunicar correctamente. Rafael, yo destaco bastante el tema del ser, hacer y decir. Justamente lo había leído en el libro de este chico, es programación neurolingüística, se me va el nombre. Se me cruzaron, pero realmente considero que es súper importante el qué estoy yo diciendo y cómo realmente me presento frente a las personas, es decir, el ser y hacer, qué es lo que yo estoy realmente haciendo. Entonces, bueno, tomando en cuenta tus palabras, ahora sabemos que tú manejas un movimiento donde se crean líderes. Sí. Hay un lema: historias dignas de ser contadas. ¿Qué herramientas recomiendas a un comunicador corporativo para acompañar estratégicamente a un líder en su posicionamiento? A ver, herramientas. Primero es entender el diagnóstico. Me encanta entender porque, haz de cuenta, hace un rato entré al edificio y me pareció realmente gigante, ¿no? Primera vez que estaba acá. Y una de las cosas que es entender en dónde estoy, eso se llama diagnóstico, es poder entender dónde estoy y hacia dónde voy. La primera herramienta es el diagnóstico, dónde estás y hacia dónde quieres llegar, ¿sí? La segunda es entender qué es lo que queremos transmitir en función de tu liderazgo, qué es aquella historia o en qué te vas a basar para poder transmitir. Incluso ahí se habla de cuáles son los dolores o los deseos de tu audiencia para que tú puedas transmitir. Y la tercera es generar espacios de entrenamiento para este líder. ¿Cómo es? Training, es poder entender espacios simulados donde podamos generar una comunicación para que este líder, pues al momento de transmitirlo, lo haga de la manera correcta. Perfecto. Ahora cuéntame, ¿cuál ha sido el mayor proceso de transformación que has presenciado en una persona que buscaba fortalecer su liderazgo e imagen pública? Tengo varios, pero ahorita viene a mi memoria uno de alguien que quería proyectar algo que realmente no lo era. Y pues cuando comenzamos a trabajar el ser, haciendo preguntas, entendiendo cuáles son sus creencias, entendiendo cuáles son incluso sus desafíos, podemos entender que había algo mucho más profundo que comunicar. Y eso nos generó autenticidad, para que al momento que comenzara a generar esta comunicación genere más impacto en el lugar donde estaba. Entonces yo creo que esa es una de las historias que para mí son maravillosas, porque al trabajar lo profundo, el ser, logramos hacer cosas diferentes y transmitirlas de la manera correcta, y hoy obviamente está generando un impacto en el lugar donde está. Rafael, ya recordé el autor, Joe Dispenza. Habla del ser, el hacer y el decir, sí, señor. ¿Verdad? Sí. Entonces, bueno, encantada con todo lo que estamos conversando. Ahora me gustaría saber también cómo ha evolucionado tu propia imagen a lo largo de tu trayectoria profesional. Wow, mira, cuando regresas a ver hacia atrás, te das cuenta que cada uno de los procesos que viviste tuvieron un sentido. Desde el liderazgo te puedo decir que muchas veces hay los niveles de liderazgo, y yo muchas veces me quedé en el primer nivel de liderazgo, que tiene que ver con mi posición. Y creo que cuando tú te quedas mucho tiempo en un lugar de posición, no generas conexión con las personas. Y eso me ayudó a entender que en primer lugar tenía que evolucionar en mi nivel de liderazgo. Segundo, una de las cosas es que por muchos años yo estuve enfocado en el resultado. Y el resultado muchas veces hace que pierdas el enfoque, el proceso, el vivir el proceso, que es muy importante. En esa trayectoria, pues me ha permitido entender que el proceso es importante,
que estamos para servir y no para ser servido. El liderazgo tiene que ver con servicio y obviamente de esa manera generar un impacto. Cuando tú generas, hay una frase que me encanta mucho de John Maxwell, uno de los líderes de toda la historia. Él dice, antes de pedir la mano, toca el corazón. Y el liderazgo es eso, es poder tocar el corazón de las personas para que puedas generar un impacto en el lugar donde estás. Entonces, si tú me dices cómo ha evolucionado, yo creo que más el día de hoy prefiero conectar con las personas, tocar su corazón para que en algún momento, si es necesario, pues pueda ayudarme a construir la visión que tenemos como organización. Como quien diría en neuromarketing, tócale las emociones. Así es, correctamente. Perfecto. ¿Qué características tienen en común los líderes que realmente logran conectar, inspirar y generar este impacto? Una de ellas se me viene a la memoria que sin duda alguna es tener un propósito claro. Si tú tienes un propósito claro, vas a conectar con las personas. El propósito claro te da algo que para mí es fundamental en todo liderazgo, que es la visión, ¿no? Entonces tú tienes un propósito claro. Otra de ellas es la autenticidad. La primera es poder entender a dónde vas, pero la otra es soy auténtico y eso conecta con las personas. La tercera es saber escuchar. Hoy por hoy el tema de saber escuchar a tu audiencia, qué es lo que está diciendo, es sentarte realmente a identificar hacia dónde vamos. Otra de ellas es ser humilde. Humilde para mí es la persona que levanta la mano aún siendo líder y dice yo necesito que alguien me ayude a ver lo que no estoy viendo. Todo ser humano tiene una visión de 180 grados y solo cuando nos juntamos con personas nos ayudan a ver esos 180 grados que no alcanzamos a ver. Y creo que cuando tú eres humilde y levantas la mano y necesitas eso, yo creo que es ahí donde marca la diferencia de los líderes que están logrando cosas interesantes a los que no lo están haciendo. Como Jesús, que era un ser re humilde. Sin duda alguna. Perfecto. Rafael, ahora por último, me gustaría que pues les des un mensaje a los futuros comunicadores corporativos que desean especializarse en la construcción de la imagen pública de líderes con propósito e impacto social. Perfecto, me encantaría y bueno, primero agradecerles, pero creo que hay varias cosas que quiero decirles. Una de ellas es que como comunicadores tenemos la oportunidad de no solo maquillar, sino profundizar en lo que hacemos. Tenemos una herramienta poderosísima que es la comunicación y eso nos va a permitir impactar en el lugar donde estamos. Entonces, desde el lugar donde estés, profundiza. La segunda cosa es entender que la comunicación no es neutral. Todo comunica y esa comunicación debe generar carácter. Ese carácter nos va llevando a definir qué es lo que queremos hacer, cuáles son nuestros no negociables. Entonces, como comunicadores debes caminar en entender que no es neutral la comunicación, hay algo que tienes que definir y tienes que comunicarlo correctamente. Y la tercera, no solo el hecho de generar un tema de ambición en cuanto a un líder que quieras promover, sino más bien promueve a aquellos líderes que tengan un propósito que quiera impactar el lugar donde estás. Cuando tú generas, yo creo que esos 3 puntos, sin duda alguna vas a ser trascendente en el lugar donde estás, comunicando y desarrollando nuevos líderes. Rafael, gracias por acompañarnos y gracias por acompañarnos en este episodio de Estrategas, porque la comunicación corporativa tiene mucho que contar. Recuerda seguirnos en redes sociales para más contenido sobre comunicación estratégica. Facebook, Centro de Comunicación UDLA, Instagram, Comunicación UDLA, y en Facebook, YouTube y Twitter como @UDLAChannel. Suscríbete y mantente al tanto de nuestros próximos episodios, porque en la carrera de comunicación corporativa siempre hay historias que transformar y estrategias que construir. Y recuerda, sé el comunicador corporativo que el mundo necesita. Hasta la próxima.